inminente guerra. Ese es el temor que se está generando a nivel internacional y regional por las últimas movidas políticas y militares del gobierno chavista de Venezuela con respecto a Guyana, un país vecino con el cual tienen problemas territoriales. Y es que este domingo hay un plebiscito al interior de ese país para determinar el futuro de un territorio en disputa que actualmente, y desde hace ya en realidad décadas, es que no más de un siglo, está en control de Guyana, pero por el cual Venezuela reclama propiedad por respecto a reclamos territoriales que vienen desde el periodo colonial español. Todo eso lo vemos a continuación, a la vez que ya ha habido movilizaciones de tropas de Venezuela en la frontera con Guyana. Guyana ha llamado a que Estados Unidos intervenga en la situación y Brasil, ante el temor de una guerra, también movilizó su ejército a la frontera con ambos países. Todo eso lo vemos a continuación. Mucha controversia ha generado en los últimos días el inminente plebiscito que hay este domingo, o sea, el día de mañana, con respecto a un territorio en Guyana que se llama el territorio del Esequibo. Ahora, vale la pena explicar un poco el contexto tanto histórico como también de reclamo territorial y por qué el gobierno de Maduro está haciendo esto. El Esequibo es un territorio que no es que actualmente se esté reclamando por Venezuela, sino que históricamente lo han reclamado. Eso en particular porque hubo un periodo durante el periodo colonial español, cuando estaba justamente ahí Nueva Granada como territorio colonial, lo que se observaba era que España reclamaba ese territorio como parte de ese territorio, podríamos decir, colonial, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con eso? Que eran esas reclamaciones que, aunque se reclamaba territorialmente, no estaba muy poblado, no estaba muy desarrollado tampoco económicamente, era un territorio más bien despoblado, y en medio de esos conflictos, cuando todavía el territorio estaba bajo la corona española, hubo un conflicto particularmente con los holandeses que se independizaron de España, porque los territorios en Holanda originalmente estaban bajo control español, y entre los territorios que también tomaron los holandeses en su momento estaba la Guyana. Y posteriormente los ingleses pasaron a posesión de los holandeses de ese mismo territorio. Ahora, como es común, en esas épocas los territorios no estaban fríamente demarcados y por lo tanto, posterior a la independencia de Venezuela con respecto a la Gran Colombia, la primera organización que salió, porque de la Gran Colombia salieron los territorios actuales de Colombia, que es como el sucesor directo, ¿no? Pero también Venezuela y Ecuador, Panamá. Pero dentro de eso, lo que se observó fue que el Reino Unido tenía control de ese territorio y Venezuela reclamaba también, es la demarcación que hasta el día de hoy tiene con el Esequibo. Pero no estaba marcado territorialmente. Y se llegó originalmente a un acuerdo que el río Esequibo era la diferencia, pero eventualmente se descubrieron en la década de 1830 metales preciosos en la región y por lo tanto, como había colonia inglesa ahí, ellos quisieron reclamar dicho territorio. Y eventualmente enviaron un explorador, los ingleses, que reclamó todo lo que actualmente es el Esequibo y empezaron a poblarlo con población colonial que empezaron a enviar de distintas partes de su territorio imperial inglés, ¿no? Esto generó una serie de controversias, damos este contexto histórico. A lo largo del siglo XIX, que eventualmente se pidió la intervención de Estados Unidos y a finales del siglo XIX, casi entrando al siglo XX, hubo un reclamo internacional y se falló más bien a favor principalmente de los ingleses, pero se le dio cierto territorio menor a Venezuela y ellos nunca aceptaron mucho este resultado y hace ya más de un siglo ellos reclaman, aunque Inglaterra niega esto, el Reino Unido, que los jueces vinculados a ese reclamo internacional, ese arbitraje, estaban corruptos y comprados por el Reino Unido, ¿no? Y hasta la actualidad está esa diferencia. ¿Y qué pasa? Que siguen reclamando el territorio desde Venezuela porque no reconocen eso y a nivel internacional, la Corte Internacional de Justicia se dijo que se aceptaba que Venezuela reclamaba, pero no reconocían que fuera necesariamente el territorio, entonces está semiabierto y Guyana dice, no, esto se arregló en 1898 cuando fue esta discusión original, no tenemos nada que discutir y aquí no ha habido venezolanos, ni siquiera control español desde hace siglos y por lo tanto esto fue de Inglaterra, antes fue de Holanda y antes fue de las colonias españolas, pero eso ya es hace siglos y no hay nada que reclamar. Esas son básicamente las posiciones, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que se llamó hace poco a un referéndum, que es para el día de mañana, el día domingo, en Venezuela para determinar si es que se considera como territorio parte de ellos el Esequibo, que es algo que más allá de izquierda o derecha o de centro es más o menos reclamado por todos los sectores más bien nacionalistas venezolanos, y también que esto se tiene que aplicar en la práctica.
Entonces se sospecha que habría un problema de una invasión. Y efectivamente, en medio de todo eso, como se sospecha que va a ganar por paliza el resultado de reclamación territorial por plebiscito, Venezuela también ha movilizado su ejército a la frontera con Guyana, que es un país con bastante poca población, pero que la mitad de su territorio y población se encuentra en el Esequibo, que ellos tienen como territorio, ¿no? Ahí está más bien lo que ocurre. Y Guyana no tiene tampoco un ejército muy grande ni tampoco una población muy grande porque es un país pequeño, ¿no? Ahí está más bien el conflicto. Ahora la pregunta es, ¿por qué, antes que contemos más, por qué llamó este plebiscito ahora Maduro? ¿Es que le dio un impulso nacionalista, pasó algo así? No, es porque se acercan elecciones presidenciales en Venezuela. Y hace poco, el gobierno de Maduro firmó un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos para que se eliminaran los bloqueos económicos y sanciones que afectaban principalmente al petróleo de su país. Incluso estaban negociando acuerdos para impulsar la industria estatal petrolera venezolana. Pero ¿cuál fue la condición? Que esto Estados Unidos no lo hace de su buen corazón, sino que lo hizo porque han tenido cada vez más problemas diplomáticos con el Medio Oriente y también con Rusia, donde había una importante cantidad de petróleo. Necesitaban alternativas para el recurso. Esto es simplemente práctico a nivel económico. Dijeron, la condición es que tienes que tener elecciones, pero esta vez que no las arregles, tienen que ser limpias. Y al mismo tiempo, en el último se observaba que María Corina Machado estaba liderando de la derecha venezolana, que tiene ciertas tendencias más liberales, y liderando las encuestas, y Maduro la quería bloquear electoralmente, inhabilitarla, pero al final por presiones de Estados Unidos y amenazas de votarles eso e incluso bloquearlos más económicamente, Maduro está cediendo y parece ser que va a poder competir. Entonces, para no perder una elección que va a ser observada internacionalmente, Maduro necesita algo. ¿Y cuál es la apuesta de todo gobierno impopular y en crisis cuando necesita apoyo popular nacional? Una guerra, ¿no? Argentina con las Malvinas durante la dictadura que tuvieron ellos, Bolivia constantemente y que eso trae apoyo y así. Perú justamente con el reclamo del triángulo terrestre con respecto a Chile. Es algo muy típico esto de los reclamos territoriales, especialmente en periodo electoral, ¿no? Y lo que hizo, por lo tanto, fue que como esto es algo tan transversalmente apoyado para ganar votos y apoyo más bien nacionalista venezolano, que insisto, esto es transversal, hace este referéndum y posiblemente haga una invasión, porque aunque el ejército venezolano es bastante decadente, posiblemente igual pueda tener un buen resultado con respecto a un Guyana, que es un país tan pequeño, con tan poca población y no tiene fuerzas armadas importantes, relevantes, ¿no? Al final es por eso que se hace esta situación. Ahora, Venezuela parece que va a invadir y va a hacer estos actos sin importarle la reacción internacional, porque ya la Corte Internacional de Justicia falló a favor de Guyana y no le consideran mucho los reclamos a nivel territoriales, pero a Venezuela eso le da igual, porque al final esto es por cálculo electoral y esto ha generado molestia en la región. Brasil dijo que iba a apoyar a Venezuela si las Cortes Internacionales de Justicia fallaban a su favor. No fue el caso. Y Brasil, molesto, está movilizando, ya movilizado en realidad, parte de su ejército a la frontera con Guyana y con Venezuela porque creen que va a haber una guerra. Y al mismo tiempo, pasa que Guyana no es que esté completamente perdido, es un país pequeño con poca población, pero tiene fuertes vínculos con los Estados Unidos también, que no está feliz con esto. ¿Por qué? Porque se descubrió hace poco, y eso es parte, no solo el tema nacionalista, sino un tema de recursos, petróleo en el Esequibo, mucho petróleo. Y pasa que Venezuela, además de temas nacionalistas y electorales, quiere más petróleo, porque el petróleo es plata, es dinero a nivel internacional. Pero pasa que Guyana también quiere mantener ese petróleo en territorio que ha ocupado ya por siglos. Y por lo mismo, ¿qué pasa? Que Estados Unidos ya tiene acuerdos con Guyana para que empresas suyas, especialmente la empresa Shell, conocida a nivel mundial, ya está extrayendo petróleo en territorio de Guyana. Entonces ya se contactó el gobierno de Guyana con los Estados Unidos para que envíen a funcionarios del Pentágono, y podría haber cierta intervención de Estados Unidos porque se pone en amenaza, no solo según su discurso, la soberanía de las naciones, que seamos sinceros, eso no les importa mucho, en realidad esto es un tema económico meramente, de intereses principalmente recursos naturales, pero ya hay empresas de Estados Unidos en el territorio de Esequibo que actualmente tiene control Guyana. Entonces esto parece que va a crecer y todo depende mucho de si Venezuela al invadirlo lo consigue rápido, esto se parece mucho a lo de Rusia y Ucrania, y también de si Estados Unidos se queda contento con el resultado, porque al final a lo que a Estados Unidos le importa es que no le toquen el control de los recursos naturales de Guyana donde tienen sus empresas.
Básicamente es eso, ¿no? Y si Venezuela pone en riesgo eso y los intereses económicos de Estados Unidos, va a haber consecuencias. O si les da un mejor acuerdo a Venezuela con respecto a esos recursos, le van a dejar pasar que invada Guyana. Es tan simple como eso, ¿no? Ahora vamos a ver cuál es el resultado, porque el plebiscito es mañana y se espera que sea paliza y arrase. Y la pregunta es qué va a hacer Venezuela, si va a invadir inmediatamente, se tardará más, o si frente a las presiones internacionales de Brasil y Estados Unidos deciden hacerlo. Eso solo el tiempo lo dirá. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parece esta crisis que puede derivar una guerra en el continente americano? ¿Creen que va a intervenir Estados Unidos? ¿Que va a ser Brasil? ¿Va a triunfar Guyana o Venezuela, ¿no? ¿Y qué les parece esta estrategia de Maduro, que es para conseguir tanto más petróleo y recursos naturales, como también ganar la elección presidencial en Venezuela? ¿Puede funcionarle? Podría ser. Estos apuestas nacionalistas siempre suelen ganarles votos a último minuto en procesos electorales. Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, recuerden que me pueden recomendar alguna temática, alguna noticia, materia de análisis, tanto de América como de otros lugares del mundo. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.